Apocalipsis 1, versículo 4, versión PDT. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Bienvenido a tu espacio Conoce la verdad para ser salvo. En el nombre del Señor Jesús vamos a trabajar en el tema cómo entender la Biblia exitosamente. Lo primero que vamos a hacer es preguntarte, ¿para qué quieres entender la Biblia? Puesto que si es para buscar tu propia gloria, para mostrarte o para vanagloriarte, si este es tu caso, estás desubicado. Con la ayuda de Dios te vamos a compartir 4 claves bíblicas que con la bendición de Dios y la disposición sincera en tu corazón te llevarán a entender la Biblia. Primeramente es necesario creer que la Biblia es la palabra de Dios, la cual es 100% fiel, verdadera y digna de ser recibida por todos los seres humanos. Iniciamos con las 4 claves. Número 1. Está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, versión NBB. El Señor dice: no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Sientan orgullo solo de esto, de conocerme bien y comprender que yo soy el Señor, que exige vivir de manera justa y actuar siempre con rectitud, de saber que mi amor es firme y que así me gusta hacer. Cuando te dispongas a leer la Biblia, lo debes de hacer primeramente es para conocer y comprender quién es Dios, cómo piensa y actúa Dios y qué espera Dios de ti. Esta es la base en la que debes de mentalizarte a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. La segunda está en Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 25, versión Reina Valera 1960. Está escrito así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo segundo que debes hacer es que lo que leas en toda la Biblia lo pongas por obra, lo practiques en tu vida. Cuando te esfuerces por obedecer todas las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, entonces Dios se sentirá complacido contigo. Además, como leímos en el versículo 21, puedes salvar tu alma del castigo eterno. E igualmente, como finaliza el versículo 25, Dios te bendecirá en lo que hace. Después que tú conozcas quién es Dios, cuál es su propósito contigo, y estés obedeciendo todo lo que leas en la palabra de Dios, entonces sigue la tercera clave. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Reina Valera 1960. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando tú sientes por la palabra de Dios que estás en la verdad y en la única iglesia del reino, y que estás obedeciendo y viviendo lo que lees en toda la Biblia, entonces, tal como leímos anteriormente, lo tercero que debes hacer es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ten en cuenta lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. La cuarta y última clave, debes de ejecutarla cada vez que te dispongas y te sientes a estudiar la Biblia. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 al 14, versión NTV. Escrito está:
Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entenderlo lo que el Espíritu quiere decir. El anterior versículo 13 expresa que la Biblia fue inspirada y revelada por el Espíritu Santo. El versículo 14 que leímos nos aclara que solamente los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir en su palabra. Es decir, que estando con actitud pecaminosa, no es recomendable leer la Biblia, puesto que no se entenderá. La forma correcta es esforzándose por tener una buena relación con Dios, esforzándose por obedecer toda la palabra de Dios con corazón sincero, que si de pronto llegaste a fallarle a Dios, como por ejemplo tener un malentendido con alguien, tengas la buena disposición de solucionarlo en el menor tiempo posible. De esta manera, cuando te dispongas a estudiar la Sagrada Escritura, te compartimos este modelo. Te recomendamos que te sinceres con Dios con toda verdad. Cierra tus ojos y con mucha sed espiritual, por la fe mirando a Dios, dile: Señor Jesús, cuán grande es su nombre y su palabra en toda la tierra. Te ruego, ábrame el entendimiento para comprender el sentido de las Escrituras, para conocerle mejor. Luego abra sus ojos desconectado de las circunstancias en su vida y del mundo exterior, pero sí al 100% conectado con Dios, introduciéndose concentradamente en la palabra de Dios, no mirando la Biblia como simples palabras o letras, sino como a Dios mismo. Para terminar, debes aplicar unas reglas básicas derivadas de la hermenéutica, buscando las respuestas a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién dijo el texto? ¿Quién fue el que expresó este texto bíblico? Número 2. ¿A quién lo dijo? ¿A quién va dirigido el texto? Número 3. ¿Para qué o por qué lo dijo? ¿Qué situación o circunstancias había? Número 4. ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué fecha o periodo de tiempo? Se debe de tener en cuenta la cultura junto al estilo de vida de esa fecha. Número 5. ¿Dónde lo dijo? Lugar geográfico. Se debe tener en cuenta la cultura o costumbres de ese lugar. Por último, en cada lectura que hagas, identifica las referencias cruzadas, puesto que de ellas te llevarán a otras citas o a otros libros donde se repite ese mismo texto, ya sea la profecía del texto o el cumplimiento de ese texto. Te recomendamos disponer de una libreta especialmente para que anotes las citas bíblicas, junto a las ideas principales más importantes que encuentres en tu estudio bíblico. Queremos escucharte. Déjanos todos tus comentarios y envíanos tus preguntas o dudas a nuestros canales de comunicación. Nos despedimos en el libro de Números 6:24. El Señor te bendiga y te guarde.